que la vamos a llamar, aquí está, aprende a aprender. Mi mouse no está dando muy bien. Ok, aquí está. No me gusta esta letra. Aprende a aprender. Y ya se logra el texto rojo. ¿Estás viendo la pantalla, no, Yanira? Sí. Ok. Ok. Como ya sabes, esta es una clase de métodos de estudio y organización. Entonces, vamos a avanzar este tema, aprende a aprender. Y lo primero que, el consejo que te voy a dar es saber cómo tú aprendes. Perdón, dame un momento. Ok, ahí está. Entonces, es eso. Tú sabes cómo, o no, mejor dicho, cada uno sabe cómo aprende. Okay. Sabes cómo aprendes. Aquí parece que no hay opción. Hay muchas formas que podemos aprender de cualquier tema. Entonces, una de esas formas de aprender que tú te tienes que dar cuenta cuál es con explicaciones, con ejercicios o con ejemplos. Con ejemplos. Son 3 puntos. Esto no. Mm. 3 puntos que tienes que darte cuenta. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, o no es que me gusta, yo entiendo un poco más cuando hay ejemplos con la vida real, o sea, cuando es aplicable y pienso en dónde lo tengo que aplicar, tal cosa. Por ejemplo, a ver, los polinomios. Hay problemas de polinomios que me han gustado porque están relacionadas como que cómo calcular el área, digamos, o sea, un lado y otro lado de un lote, digamos, que es rectangular, es base por altura, ¿no? He visto varios ejercicios donde es la multiplicación de polinomios, o sea, se aplicaba eso justamente al cálculo de áreas. Un lado no puede ser siempre fijo, va a estar en función de una variable, o sea, un x. Y ese x, pues, no lo vas a saber, pero aún así tienes que hallar el área. Entonces, con ese ejemplo, o sea, yo entendí un poquito más para dónde lo voy a aplicar esta multiplicación de polinomios. O sea, la altura vale un cierto polinomio y la base vale otro polinomio. Entonces, al multiplicarlo voy a hallar el área. Entonces, con esto quiero llegar a que con toda la experiencia que tú has tenido en el colegio o en cualquier otro lugar que hayas aprendido alguna cosa, ¿cómo aprendes? Son unas preguntas que tú debes saber responderte. Bien.
Sin embargo, hay otras preguntas más que tienes que hacerte. A ver, escucha esto. No me gusta. Ok. No es solo plantearte esa pregunta, sino muchas otras cosas más. Entonces aquí también otro consejo es plantéate preguntas. Tienes que conocerte a ti misma, cómo es que funcionas, cómo eres tú. Entonces, una de las preguntas que podrías hacerte es, soy, perdón, esto lo voy a quitar esto. Soy capaz de utilizar los conceptos matemáticos con facilidad. O sea, aquí entran los álgebra, geometría, esa trigonometría que tal vez hayas avanzado en el colegio. Es decir, mm, ¿qué tanto sé de lo que he aprendido de matemáticas? Esa es una autoevaluación que cada uno debe hacerse. Yo tranquilamente te podría decir, bueno, dime todas las cosas que sabes y no sabes, pero es que es una pregunta muy directa y tal vez no me respondas con sinceridad. O sea, algunas veces nos ponemos un poquito tímidos, pero por eso yo no te pido, sino que a ti misma hazte estas preguntas, evalúate y, y debes darte cuenta de cómo es que, em, qué es lo que has aprendido y cómo lo puedes utilizar y realmente si tienes facilidad en algunas cosas, que tienes que ver qué partes te cuesta un poco más, te cuestan un poco menos. Sí, entonces esa es otra de las preguntas que tienes que hacerte. ¿Qué actividad me ha dado más problemas? O también, ¿qué ha sido fácil para mí? Y muchas otras preguntas que tú mismo te puedes ir dando. O sea, de acuerdo a tus curiosidades que tienes. Y si no tienes una respuesta, pues puedes preguntar a alguien más. Y con gusto me lo puedes preguntar a mí y yo te voy a responder en todo lo que pueda. Bueno, y todo esto es que te va a dar más confianza, más confianza. Esto lo voy a hacer en mayúsculas. La confianza en uno mismo es muy importante. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos de que las matemáticas no son para mí, o la física, o la química, o la biología, pero es que tampoco nadie va a saber todo, hasta los mejores alumnos que tú te lo puedes imaginar, tienen muchas dificultades en una cierta área específica. Entonces no tienes que hacerte valerme, no se tiene que hacer valer menos a uno mismo. Es que está en su proceso de aprendizaje. Y si más antes te das cuenta que uno no sabe alguna materia, más rápido va a empezar a, a darse cuenta que tiene que estudiar algo y mucho más pronto
digamos, poniéndola en la universidad de 5 años, si te das cuenta de algo que no sabes en el primer mes, digamos, de la universidad, pues más antes te vas a preocupar, uno se va a preocupar un poquito más y lo va a aprender. Sucede que en la universidad uno llega a pasar que no se da cuenta de lo que no sabe, pero ¿cuánto ha sucedido desde que se ha dado cuenta? Desde que ha ingresado a la universidad, mejor dicho, ha pasado 1 año, 2 años de universidad y ya se ha perdido tiempo, porque en la universidad se comienza realmente desde los temas básicos y es mejor resolverse las dudas en esos lugares. Tal vez una cosa importante que uno se tiene que dar cuenta es que toda la parte de tecnología, matemáticas, física es una enseñanza piramidal. Ok. Mm, mm, que mi mouse es una porquería. Ok, ya sé cómo voy a hacer. Mm, 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 mm. No está escribiendo el mouse. Ok, para el miércoles me vas a tener con otro mouse. Bien, no, esto no va a funcionar. Ok, lo dejaremos ahí. A ver, entonces, matemáticas, física, o bueno, en realidad, eh, todas las ciencias más exactas, digamos, es piramidal. Es decir, la suma, o sea, lo primero que te enseña en matemáticas, física, son las sumas de esta multiplicación y división. Bueno, sabemos que todo eso sí lo vamos a utilizar en todo, porque realmente se ve en todo, en la vía diaria. Pero un poquito más arriba se va a ver cosas que tal vez es difícil de comprender. Sin embargo, por ejemplo, derivadas, integrales. Con esto se va a comenzar en la universidad, pero son las cosas básicas que no, que te van a servir en el siguiente curso y lo que siga en el siguiente curso te va a servir para el siguiente curso. O sea, no puedes ir al curso, digamos, 3. Es muy difícil aprobar ese curso 3 si es que no has tenido el curso anterior. O sea, se va justamente como pirámide, lo que te decía. El primer piso es la base de todo. Si no hay ese primer piso, se va a caer toda la construcción, toda la pirámide. Y entonces, no, no va a pasar algo bueno, va a ser muy complicado aprobar si no sabes las bases de toda esa construcción que va a haber. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, derivadas integrales los necesitarás en los cursos posteriores. Son fundamentales. Bien. Si no tienes esa base, la pirámide se caerá.
¿Está bien? Entonces, eso. Bueno, aquí quería seguir dándote algunas preguntas más. Eh, bueno, aquí lo vamos a rellenar un poquito. Otra pregunta que tienes que responder es que, ¿a qué hora estoy mejor o para estudiar? Esa es otra de las cosas, porque en algún momento te tienes que hacer un horario para estudiar y ese horario es que hay que aprovecharlo bien. Por ejemplo, a mí me gusta hacer mis cosas en la mañana, en la madrugada, pero también he escuchado otros que se sienten mucho más frescos en la noche, o sea, a partir de las 8, 9 y pueden estar hasta las 11. Son cosas que cada uno tiene que ir conociendo. O sea, es muy importante saber esas cosas o ya tener en cuenta desde lo más temprano posible ese tipo de cosas, tenerlo muy claro. Luego, tal vez otra. Aquí lo voy a poner. Aquí arriba. Trabajo en un lugar tranquilo. En el que mantengo mi concentración. Bueno, también es muy importante saber si el lugar donde estás estudiando, haciendo tus ejercicios, realmente es el ideal. Es muy bueno que ese lugar sea ventilado, no tiene que estar cerrado y, bueno, tenga la luz suficiente. ¿Está bien? Entonces, eso. Bien. Tal vez hasta aquí, no sé si quisieras preguntar algo o algo eh, que te causa alguna inquietud. Te escucho. ¿Cuál sería el mejor espacio para trabajar? ¿O depende también lo que estoy haciendo? ¿Puedes decirlo una vez más, por favor? No te logré escuchar. Ah, ¿Cómo tendría que ser mi lugar de trabajo? Sí, tu lugar de trabajo debería ser un lugar que esté ventilado. Bien, eso lo voy a escribir. Aquí está. Aquí lo voy a hacer rojo. Un lugar ventilado. El cerebro necesita oxigenar, necesita respirar. Es y luego iluminado y relativamente silencioso, aunque eso no se puede lograr mucho, ¿no? Puede ser que estés cerca de la ciudad y no se haga entonces, pero preferentemente eh, o relativamente silenciado. Silenciado. ¿Ok? Eso. Bien. Si hay alguna otra duda más, no creo que se puede levantar en la mano en este Zoom, entonces me dices en cualquier momento, no importa si me interrumpes, por favor. ¿Está bien? Entonces, otro. Voy a seguir con la
con la clase entonces. No. Esto es otro. Otro consejo que te va a ayudar mucho es trabajar con otros. Bueno, no todo el tiempo, ¿no? Pero sí debe haber algún momento en que puedas estudiar con otras personas que también tengan como que esa misma emoción y pasión por aprender algo. Seguramente va a ser un poquito difícil de encontrar, pero tal vez lo hagas más temprano que tarde. Quiero ponerle esto rojo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los detalles de esta parte? Es que te hará el estudio más ameno, más liviano. Y bueno, otro punto a resaltar es que es bastante útil para cuando se prepara para exámenes. Aunque al principio, según mi experiencia, te digo que trabajar con otros es un poquito al principio complicado porque hay ciertas diferencias. Uno puede llegar también a discutir, pero con un poquito más de esfuerzo, de hablar, de comprender a los demás, pues te va a ayudar bastante porque va a llegar un momento en que uno tiene que explicar a otro. Y cuando uno explica a otro, cuando uno enseña, aprende dos veces. Entonces lo voy a colocar aquí porque es una frase muy buena. A ver, entre comillas. Cuando uno enseña, dos aprenden. Y puede llegar en que tú o enseñes a alguien y te vas a dar cuenta qué partes son los que te cuesta explicar. Y bueno, y es una muy buena, está tan clarito que te vas a dar cuenta qué partes y ahí es donde vas a atacar cuando tú estudies tú solo. En la parte que no puedes explicar en palabras simples, digamos. Porque esa es la cuestión de explicar. Uno tiene que explicar en esas palabras que todo el mundo comprende. Y por eso trabajar con otros es bastante útil, es muy bueno, muy interesante. Y además, todas las ingenierías, todas las profesiones, uno no trabaja solo. Siempre va a formar parte de un grupo de trabajo. Entonces, y ahí es la parte linda del estudio, de trabajar, es que no estás solo. Los seres humanos somos sociables y pues cuando hacemos cosas que nos gustan con otra persona, con otro colega, pues es bastante fructífero para nosotros porque aprendemos la experiencia de otro y es bastante bueno. Es algo muy bonito realmente. Bien. Ok. Dime, Yandira. Tengo una duda, ¿cómo podría, digamos, adecuar o qué se podría hacer en ese tiempo? Si trabajara con otra persona, ¿qué podría hacer o cómo me organizaría? Ok. Bien. Podría ser de dos formas que te podría explicar. Uno, podría ser, reúnanse y estudien un tiempo
la materia. A ver, es decir, lo voy a escribir aquí abajo. Entonces aquí sería cómo la palabra. Y me parece muy buena la pregunta. Uno a veces no sabe ni cómo comenzar. Entonces, esto aquí, vamos a escribir el cómo. Bien, pueden reunirse y empezar a estudiar juntos. Por ejemplo, unas media hora, 30 minutos. Luego, descansan unos 5 minutos. No, no está bien, 5 minutos. Y ese momento es donde uno deja un ratito lo que estaba estudiando y bueno, empiezan a hablar un poquito de lo que está con el otro, o sea, conversar como una reunión casual, o sea, entre amigos. Descansan 5 minutos y luego vuelven a estudiar. Pero, ¿sabes qué es lo bueno aquí? Es que cada uno se va a controlar al otro. Cuando uno está al lado de una persona, cualquier persona, pues ya hay una presión entre ellos. Porque se puede dar, si no estás, digamos, con un amigo y estás solo contigo, te puedes dar el permiso de no estudiar los 30 minutos. O sea, ya, bueno, nadie me va a ver, pues, y voy a empezar a estudiar solo 20 minutos y estar más cumplido con lo que tú has dicho. O sea, uno puede llegar vamos a decir, sabotearse a sí mismo. Pero cuando estás con alguien más, y es un poquito, un compromiso, ¿no? Entre los dos, en que uno está observando al otro y bueno, es algo bueno, ¿no? Que en palabras un poquito feitas, que se controlen, digamos. Que uno está estudiando al otro. Y después se toman unos descansos y se van a ir controlando cada uno, el uno al otro, que estén cumpliendo ese tiempo de estudio. A mi experiencia, esto hemos aplicado con un grupo de amigos en esta cuarentena, cuando estábamos estudiando. Y pues ha dado realmente resultados muy interesantes. Mis compañeros me han dicho de que volvamos a hacerlo porque antes de que termine el semestre, bueno, hemos hecho hasta que termine el primer semestre de este año. Este semestre todavía no lo hemos podido hacer porque el tiempo ya es un poquito más apretado, pero ha funcionado. O sea, nos controlamos uno al otro si estamos estudiando o no. Entonces, esa es una de las formas una de las cosas buenas que es trabajar con otros. Dime, Yandira. ¿Y qué hago como para no distraerme? O sea, cuando estás con una persona, mayormente se distraen con la charla o no sé. ¿Qué hacía para no distraernos? Y eso. ¿Qué? Perdón, no te he escuchado. ¿Puedes repetirlo una vez más? ¿Qué hacía para no distraerme? Digamos, cuando estoy con una persona, bueno, cuando estoy, digamos, trabajando con otra persona, un amigo, ¿qué hacía para no distraerme y empezar solo a hablar? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Nada, solo tienen que decirse, vamos a estudiar, quiero aprender algo, y van a
ponerse un reloj, un temporizador y van a calcular media hora. Y hasta empiezan a estudiar y listo, después de esos media hora se toman descanso, hablan, se distraen unos 5 minutos y luego vuelven a estudiar. Eh, Eso es simplemente tener ese deseo de aprender un poquito más. Ah, ya, ya, gracias. Eso, Yandiro. Bueno, sin embargo, ya vas a ir viendo, te voy a ir enseñando algunos otros trucos más que se podría hacer. Más adelante. Muy bien. Bueno, otro tal vez que te quería decir, mm, tal vez es formar, mm, prepararse con un grupo. Voy a poner aparte. Prepararse para un examen. Bien. De esta forma es que van a formar bueno, con las personas que uno quiera, pero van a ir respondiendo posibles preguntas del examen. O sea, como si uno fuera el profesor y otro fuera el alumno. Van a empezar a resolver de cómo se hace tal paso. Entonces, eso también es muy importante. Pero antes de eso, tienen que tener un cierto estudio, ¿no? Un cierto estudio aparte para que al momento de explicar, para poder explicar de la cierta forma posible, de la mejor forma posible. Y, y, y bueno, ver en qué parte, aquí es lo que estoy repitiendo en lo que era anterior, es cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se puede estudiar en grupo. Muy bien, es cuando uno... Aquí también, lo que te he dicho primero, pueden reunirse y empezar a estudiar juntos unos 30 minutos. Bueno, aquí no necesariamente tienen que estudiar lo mismo. Pueden estudiar materias diferentes, o sea, uno otro y tú otra materia. Por eso este método es bastante interesante. Puedes hacerlo con cualquier amigo que puede estar estudiando medicina o alguna otra cosa. Y, y eso, pero lo bueno va a ser en esos 5 minutos donde se descansen, hablen porque son amigos y se conozcan, no sé, alguna otra cosa más, pero esos 5 minutos se tienen que respetar. Ya, muy bien. Bien. Bueno, aquí también tengo otra cosa preparada, que ya te lo dije la anterior vez. Bueno, las clases y los apuntes. Entonces, aquí es como un repaso. Entonces, tal vez tú me puedes decir, Yandira, que, ¿cómo tomar notas en plena clase? ¿Qué es lo que sucede? Porque el profesor, sea cual sea, puede ir explicando de una manera rápida. ¿Y cuál es la clave? O sea, ¿cómo tomar apuntes en ese caso? ¿Te acuerdas lo que te dije la anterior vez? Dar las ideas esenciales o los puntos claves de cada tema.
Perdón, no estaba hablando. Em, ¿Desde qué hora no estaba hablando, Yandira? Me preguntó las claves y cómo te apuntes y está ahí y ya no habló. Ah, ok, es que no. Qué bacana. Desde hace un buen rato, entonces, unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Sí, sí. Ay, ay, ay. Perdón, disculpa. Sí, estaba explicando todo esto. Entonces, tal vez de manera rápida. Entonces, si el profesor utiliza otro, entonces esto ya lo sabes. Otro, si el profesor utiliza diagramas, deje espacio y cópielo luego, porque esos diagramas son una forma más fácil de visualizar la información que te está dando. Entonces, aquí te está diciendo que es muy importante ver esos diagramas que estar copiando y no estar copiando al mismo tiempo que él está explicando. Entonces, hay que dejar cierto espacio y luego se copia. ¿Está bien? Esos diagramas son bien importantes para atenderlos y luego lo vas a copiar. ¿Está bien? Otro es, el profesor siempre va a notar algunas diferencias, ecuaciones o tablas. O sea, va a decir, ¿se acuerdan de esta ecuación? ¿Se acuerdan de esta tabla? Muy importante que anote, o sea, cuál es ese número de tabla o ese número de ecuaciones que, que indica el profesor para luego verlas. Luego es que haga preguntas, tienes que hacer preguntas. Y tal vez uno puede pensar, lo único que mi pregunta puede estar fuera de lugar o nada que ver. Bueno, tiene que estar respecto al tema, ¿no? No puedes preguntar, ¿puedo ir al baño? Algo diferente al tema. La única pregunta que está fuera de lugar es la que no se hace. ¿Está bien? Entonces, esa es una forma para que no te dé miedo preguntar las cosas. ¿Está bien? Y eso. Bueno, te decía también de que nos tomaremos un break. Voy a tomar agua. Tú si quieres también hazlo. Y volvemos dentro de unos 5 minutos. ¿Está bien? Está bien. Ok. Entonces sigamos con la clase. Muy bien. Entonces, al siguiente título lo vamos a llamar adquirir hábitos de estudios adecuados. Adquirir. Esto más grande. Y esto quiero en rojo. Adecuados. Entonces, dentro de esto vamos a poner mantener una actitud positiva. ¿Por qué? Puede haber, alguna vez has escuchado, o tal vez alguna vez tú lo has dicho, hay las frases, odio las mates, ojalá no tuviera que tomar esta materia. Y bueno, fobia a las matemáticas. Tengo fobia a las matemáticas.
y una que otras cosas más que tú tal vez ya hayas escuchado. Entonces, esto nos hace, nos frena al momento de estudiar, nos frena um, tener esa, esa emoción por aprender algo. O bueno, sucede también que antes ya estás un poquito cansada y uno puede decir, o bueno, no, mejor dicho, un día te levantas un poco de malas y bueno, estás riñendo a todo cual, digamos, no estoy diciendo que sea así, pero, pero bueno, necesitas estudiar, tu examen ya está cerca, o tienes que alguna tarea. Tienes que poder reconocer eh, esas, esos momentos que dices eso y bueno, cambiar de actitud ese dato. O sea, bueno, en general, todo el tiempo hay que intentar tener esa actitud positiva, tener esa actitud de aprovechar cada momento, de aprender algo nuevo, porque sí, estamos aquí en esta vida para aprender, para ser mejores cada vez, porque realmente los beneficios pueden ser muy, muy buenos. Bueno, en cuestión de poder, al estudiar algo, puedes aplicar luego para resolver algún problema y resolver ese problema pues te puede traer una satisfacción y bueno, entre muchas otras cosas más. Entonces, cambiemos ese chip a una buena actitud, una actitud positiva. De esa forma, si mantenemos una actitud positiva, nos va a ser mucho más fácil comenzar a estudiar algo. Dime, Yanira. ¿Qué puedo hacer para cambiar o sea, tener una actitud positiva? Bien, muy bien. Bueno, una de las cosas que podrías hacer, o bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú eh, estás de malas, digamos? Es que uno está pensando demasiado, está con la cabeza discutiendo por una u otra cosa, por una y otra cosa, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es la solución? Despejar tu mente, despejarlo lo más que puede, que tu mente esté en blanco. Pero ¿cómo haces que tu mente esté en blanco? Pues eh, ahí está una forma que hay bastantes técnicas, es meditando un poquito de unos 5 minutos. Ahora tú me preguntarás, pero ¿qué es? ¿Cómo se medita? Pues hay muchas formas y la que yo utilizo muchas veces es que hay videos en YouTube que de 5 minutos y son ba bastante buenos y confiables. Es, eh, de 5 minutos escuchas porque te van a guiar qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que sentar, cómo tienes que respirar. Y de esa forma meditas, intentas que relajar todo tu cuerpo, respirar profundamente y te vas a ir cambiando, tranquilizando, despejando tu mente de esas cosas, todas esas cosas que hay en la cabeza para ir tranquilizando poco a poco y ahí es donde cambias de actitud. Entonces, mi recomendación es hacer 5 minutos de meditación, solo 5 minutos, y ya te vas a sentir más tranquila, más relajada, y pues es mucho más fácil ahí tener una actitud positiva. Lo voy a anotar.
meditación. 5 minutos. En YouTube hay varias guías de meditación. Meditación. Y tal vez un canal que te recomendaría es Curiosamente. ¿Está bien? Así se llama el canal. No sé si lo conoces, tal vez lo conoces y sería bueno, pero dime si lo has visto o lo has escuchado alguna vez. No, no. No, bien. A veces pasa alguno de sus videos en el canal 7. Bueno, sin embargo, búscalo. Y ahí pones, bueno, ahorita lo buscaremos. Estamos con la tecnología de punta ahora. Ok, ¿dónde está? ¿Qué está pasando aquí? Okay. Bueno, a ver. Curiosamente, 5 minutos de meditación. Bueno, 6 minutos. Meditación para principiantes. ¿Alguna vez te Bueno, anuncios y todo ello. ha pasado que un amigo hace un programa con su personal? Lo pruebas. Bienvenido a esta breve meditación. Busca un lugar cómodo, de preferencia silencioso. Bien. Ya te estoy mostrando, puedes entrarlo ahí. Y es bueno que tal vez lo escuches con unos audífonos. ¿Está bien? Esto lo quiero mover aquí. Mi mouse es un peligro. Ok. ¿Está bien, Yandira? ¿Qué te parece? Interesante. Bien. Interesante. Entonces, esa es una forma de cambiar esa actitud o para mantener una actitud positiva en el día. Bueno, te lo dejo a ti para que pruebes y me dices qué tal. Bien. ¿Qué más quería decir? Ya tengo anotado todo lo que tengo que decirte. Es prepararse para la clase. Y poner atención a ella. ¿Ok? Aquí querías resaltar tal vez esto. Poner atención a ella. Llega un momento en que nosotros ya estamos cansados o bueno, va a llegar alguna clase en que simplemente te vas a querer dormir. Es porque no has dormido bien o que te has cansado al venir hasta la clase, has corrido, todo ello. Pero bueno, hay que evitar esas cosas. Pero más que todo también, nuestro cerebro puede estar cansado, pero debido a que es que no se... a ver, voy a escribir aquí un ratito. Poner atención.